Dale, iglesia. Amén. Qué bueno podernos ponernos de acuerdo para aceptar el nombre de Cristo y poderle decir esta verdad tan importante, que Él ha sido bueno, que Él ha sido fiel. Amén. Dice su palabra que aun si le fuésemos infieles, Él siempre permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede ir atrás de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido. Así que es una bendición poder servirle y poder adorarle en estos tiempos tan especiales que nos ha tocado vivir, ¿sí? Que nos toca vivir. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Si lo encontró, leemos y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Invito a que oremos así. Padre Santo, gracias te damos porque tú estás en este lugar, tú estás en medio nuestro, y al cantar cánticos a ti, Señor, estemos todos o no estemos todos, Señor, es algo que nos inunda el corazón de gozo, Señor, porque no nos cantamos a nosotros, te cantamos a ti y proclamamos, Señor, lo que aprendimos de ti y que has revelado en tu palabra, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu fidelidad, de tu grandeza. Por eso, Señor, en esta noche hemos tratado de glorificarte, de agradarte a través de nuestros cánticos, Señor, y no solamente con los sonidos, ni con nuestras voces, ni con nuestras palmas, sino con nuestro corazón, un corazón que realmente ha buscado agradarte y llegar ante ese trono de gracia, Señor, sabiendo que tú estás dispuesto, Señor, a recibir no solamente nuestra adoración, nuestra alabanza, sino a brindarnos tu ayuda y tu sostén, como siempre lo has hecho. En esta hora, gracias, Señor, por este tiempo. Queremos orar por los hermanos que no han podido llegar, que están viviendo por tiempos de dificultad, de lucha, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la situación, tú les alcances, Señor, y tú te glorifiques en ello. Oramos por nuestra hermana Karina en este tratamiento que está recibiendo, Señor, allá en Mendoza. Tu poder sea manifiesto, tu fortaleza, Señor, y que en medio de toda esa
experiencia que está teniendo, tu poder se manifieste de una manera extraordinaria, Señor. Que tú obres un milagro, que puedan los médicos, los que la atienden, Señor, puedan ser sorprendidos, Señor, por tu obrar. Más allá de la medicina, Señor, creemos que tú eres quien obra, Señor, en la vida de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia. Oramos, Señor, por María de Yerumini, Señor, oramos por esta anciana, Señor, para que ella pueda recuperar, Señor, movilidad, y para que pueda sus órganos funcionar correctamente, específicamente los intestinos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que sea tu poder obrando, Señor, allí y trayendo alivio, Señor, a su cuerpo, a su organismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos por nuestra hermana Adriana, para que al momento, Señor, de comenzar con todo este tratamiento que le han indicado, sea tu poder, Señor, obrando, Señor. Gracias por la ciencia, por los médicos y por la forma en la que tienen de ayudar, Señor, a aquel que está ante una crisis de enfermedad. Pero sobre todo confiamos en que tú tienes poder para obrar, Señor, porque lo vemos en tu palabra y lo hemos visto en cada una de nuestras vidas, y seguramente tu hija lo habrá experimentado, Señor, ese poder maravilloso, Señor, que puede llamar a un muerto de una tumba y decirle: levántate y sal afuera, y lo hace, Señor. Ese es tu poder. Por eso confiamos en ti y rogamos que ese poder que estuvo operando sobre tu vida mientras estuviste en la tierra, ahora esté operando, Señor, a través de nuestra oración como cuerpo de Cristo, Señor, y derramándose sobre ese cuerpo de tu hija, Señor, para que reciba, Señor, sanidad completa, Señor, por tu obrar, Señor. Oramos por la salud de nuestro hermano Elías, Señor. Te rogamos que tú estés interviniendo ahí en todo aquello que pueda estar afectando su salud, Dios mío. Oramos e intercedemos porque creemos que tú eres poderoso, eres un Dios amoroso, un Dios fiel. Tú conoces el corazón de tu Hijo, Señor, y cuán bondadoso, Señor, has sido con Él a lo largo de toda su vida. Señor, que tú manifiestes tu gloria, Señor, sobre Él en este tiempo también. Fortaleza para su esposa, para sus hijas. Oramos, Señor, para que tú te sigas glorificando, Señor, en su vida. Oramos por las hermanas que están esperando familia, Señor, por Belén, por Yanina. En el nombre de Jesús, tu poder sea, Señor, sosteniéndole, Señor, y ayudándole en lo que resta de su embarazo, igual que a esas criaturas, Señor, tan hermosas. Tú estés sosteniéndola, Señor, y obrando con poder en sus vidas. Oramos, Señor, por Evelyn, por recuperación, Señor, en esta situación en la que ha estado pasando, Señor, después de su parto. Dios mío, tú la fortalezcas, Señor, y así sobre cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, tu poder obrando, sosteniendo, Señor, como siempre lo has hecho, con amor hacia nuestras vidas. Señor, también te rogamos que nos hables en esta noche, que tu poder sea obrando a través de mi vida y que me ayudes, Señor, me guíes para poder traer esta enseñanza, Señor, no con una inteligencia humana, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viviendo tiempos muy especiales, ¿sí? Porque todos los días sucede algo. Hay una propaganda en un canal de noticias que dice que, bueno, que acá en Argentina no, todos los días hay algo nuevo, ¿sí? Que sucede, pero en el mundo hoy por hoy está sucediendo siempre algo nuevo, especialmente a partir de este último sábado. Sabemos que hay fuerzas armadas de Estados Unidos, de Israel, que han atacado la República Islámica de Irán, y todo lo que ha desencadenado esto, ¿no? Principalmente muertes de inocentes, y también las réplicas de esta nación no solamente sobre Israel, que lo tienen medianamente cerca, sino también sobre bases militares, embajadas en países de la región, ¿sí? Y bueno,
no hay ninguna certeza de cuándo va a terminar esto y cómo va a terminar. Es complejo lo que se vive allí, porque uno ve un mapa y ve divisiones de este país, pero no es tan así, porque dentro de los mismos del mismo pueblo árabe o del Islam hay diferentes etnias, ¿sí? Que no están separadas, están así. Aún dentro del mismo Irán hay diferentes formas de ver la religión y de ver y de conducirse en la vida. Así que es muy complejo, pero a partir de ahí empiezan a surgir un montón, seguramente lo habrán visto, yo no he tenido mucha oportunidad, pero siempre pasa algo así, cuando hay un hecho que involucra a muchas naciones, empiezan las especulaciones, y ya viene la Tercera Guerra Mundial, y que ya está, va a aparecer el anticristo, y viene la tribulación, y viene la segunda venida de Cristo, y bueno, lamentablemente, hermanos, las redes por ahí comunican, traen información que es buena, hace bien, pero también hay mucha mala información, no solamente desde el punto de vista político o social, sino también de las cuestiones espirituales. Cada vez yo veo más escuelas. Otra vez había un escrito bastante interesante que lo leía, pero me llamaba la atención algunos términos. Entonces, como no se identificaba bien la página, le pregunté a la inteligencia artificial que si era para algo, ¿no? Y digo, esta página tiene un contexto católico. Inmediatamente me respondió sí, y ahí me di cuenta del porqué de ciertos términos, ¿no? Entonces uno a veces empieza a ser envuelto, decir, tiene razón, pero después empieza algunas cuestiones a chocarle, ¿no? Entonces hay que tener tanto cuidado. Por eso el Señor me trajo esta palabra para este día, un poco, no sé si extensa, pero voy a hacer un resumen de algo, de muchas cosas. Tal vez después vaya a tener que ver el video o interiorizarse más en la palabra. Pero este problema que hoy estamos viviendo también lo tenían los hermanos de Tesalónica. Lo que está hablando Pablo acá no le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que no sean problema, que sean indiferentes ante la venida de Cristo, sino que el problema es que habían gente, falsos maestros, que le habían dicho que ya Cristo habían venido y ellos se lo habían perdido. ¿Sí? También en esta época hay algunos que dicen esto, ¿sí? Que dicen que Jesús vino espiritualmente en 1914, en 1909 o en 1925, y no es así, ¿sí? Y vamos a ver algunos detalles que nos van a dar un trasfondo bíblico, un apoyo bíblico de qué es lo que dice la palabra. Pero él le dice, no se dejen mover fácilmente por ningún de nuestro modo de pensar. Yo ya les he enseñado cómo es la cuestión. Por eso voy a traer esta palabra, ¿no? Nadie los engaña de ninguna manera. Pero el versículo 3 dice, no vendrá, o sea, no va a venir Cristo otra vez a la tierra sin que antes venga la apostasía. Lo primero que tiene que pasar es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, se habla mucho en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento de esto, se refiere a rechazar la fe, a volverse atrás, ¿sí? A abandonar la doctrina de Cristo, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo le dice, antes de que Cristo venga, va a haber lo que podríamos denominar una gran apostasía. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver algunos versículos, pero
siempre desde que empezó la iglesia ha habido gente que ha apostatado de la fe, o sea que se ha apartado de la fe. Apostatar, afistemi, es apartarse o estar apartado, ¿sí? Entonces siempre ha habido gente que ha hecho esto, ¿sí? Creyentes que se han apartado de la fe. Pero va en la época previa a la venida de Cristo, esto va a ser notable, ¿sí? Va a ser algo muy marcado. Y creo yo que las condiciones están dadas hoy por toda la globalización, por toda esta información que hay permanentemente llegando a la mente de diferentes. Ahora nos daba testimonio Andrés de alguien que quería suicidarse y no tenía con quién hablar. Porque hay un montón de voces que dicen cosas pero no pueden ayudar, porque solamente Dios puede orar. Entonces siempre ha habido apóstatas, pero va a haber una época previa a la venida de Cristo que esto va a ser algo notable, que va a haber mucha gente que después de haber creído en Jesucristo se va a volver atrás, se va a apartar de la fe. Vamos a 1 Timoteo 4:1. Vamos a buscar algunas referencias nada más. 1 Timoteo 4:1 dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los postreros tiempos son desde que Cristo ascendió al cielo hasta que vuelva, ¿sí? O sea, para Pablo, si bien le dice a los tesalonicenses, todavía no ha venido Cristo, falta, pero él creía, ya vamos a leer otros versículos más adelante, donde él creía que iba a estar cuando volviera Cristo, ¿sí? O era más que nada su esperanza. Pero apostatar, como les decía, afistemi, es estar apartado o apartarse. Y acá dice que aquellos que van a apostatar es porque van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. O sea, habrá maestros, falsos maestros, que se van a levantar no por fuera mayormente, ¿sí?, sino dentro de la iglesia, que van a empezar a enseñar cosas que no son. Yo les nombro algunas que se están enseñando. Hay grupos judaizantes, los mismos con los que luchaba Pablo y los apóstoles judaizantes, o sea, meter ritos judíos dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Los antitrinidad, el nuevo gnosticismo, bueno, hay mucho para hablar, ¿sí? El ecumenismo, los cesacionistas, aquellos que están en contra de los dones del Espíritu hoy. Están los anti-arrebatamientos, anti-rapto de la iglesia, que no va a haber rapto. Están los dominionistas, o sea, que hablan de que va a haber un milenio, pero que es la iglesia la que va a reinar, y por eso hay muchos que apuntan a estar en posiciones de gobierno, de autoridad, porque la iglesia tiene que tomar la autoridad, y algunos dicen porque así cuando Cristo venga ya está todo ordenado, como si el Señor necesitara de la iglesia en eso, ¿no? La iglesia está para otra cosa. Los de la teología del reemplazo, es decir, que la iglesia reemplazó a Israel y Israel no sirve más, no tiene más nada que hacer en el plan de Dios, cuando gran parte de lo que pasa en el centro, de lo que pasa en Apocalipsis, es con la nación de Israel. La reforma apostólica, ¿sí? Hoy ya está un poco más aplacada, pero sigue la tendencia esa, la nueva reforma, ¿sí? Cuando la Biblia dice que hay un solo fundamento y que fue puesto, reforma es empezar de nuevo, y no hay más fundamento que el que ya colocó Cristo. Entonces vamos al libro de Hebreos. Decía ahí el apóstol Pablo a Timoteo que esas son doctrinas de demonios, así que las ideas, demonios, las transmiten, las influencian
a gente que está dentro del cuerpo de Cristo y que empieza a confundir. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, le está hablando a los hermanos hebreos, no le está hablando a los judíos, le está hablando a los creyentes de origen hebreo, de origen judío, ¿sí? Pero que se han entregado a Cristo y que luchaban mucho con el tema de la ley, con ser judaizados otra vez más, mezclar la ley con la gracia. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿hay posibilidad de que un creyente se aparte? Y sí. Vamos a Hebreos 6, 4, 5 y 6. Hebreos 6, 4, 5 y 6. Vamos a leer. Por supuesto que hay más respaldo bíblico, pero no es un estudio, es una meditación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quiénes son los iluminados? No tiene nada que ver con los Illuminati, los iluminados fueron los que fueron trasladados de las tinieblas a la luz, iluminados, que estaban en ceguera espiritual y que fueron iluminados por la gracia del Señor y gustaron del don celestial, del don de la gracia, del don del perdón, del don de conocer a Cristo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo estos datos, hermanos, hablan de gente que ha conocido a Cristo, ¿sí? Y así mismo gustaban de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, cómo Dios se ha manifestado a través de la iglesia. Y recayeron, recaer, eso son los apóstatas, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que es muy difícil que aquel que se aparte de la fe pudiera volver. Y esto, hermano, está hablando de creyentes que pueden caer de la fe. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos, antes de que venga Cristo, va a venir una apostasía, es porque esto es posible. Van a haber creyentes que se van a volver atrás. El mismo Jesús, en Mateo 24. En Mateo 24 habla, algunos teólogos lo toman, pero está hablando de la destrucción de Jerusalén. Tienen razón, porque habla en cierto sentido, pero los discípulos le preguntan específicamente de su venida y del fin de los tiempos. Usted puede leerlo. Y Jesús habla proféticamente del fin de la destrucción de Jerusalén, pero también de su venida. Y Él dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor por Cristo, el amor por caminar en obediencia, en agrado a Él, en rectitud. Entonces, como les decía, si bien durante toda la época, desde que la iglesia recibió el Espíritu Santo y comenzó a funcionar hasta el día de hoy, han habido apóstatas, va a haber una marcada apostasía previa a la venida de Cristo. Entonces esto es una de las señales. Lo segundo que dice ahí el versículo 4, el versículo 3, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, no es otra persona más o personaje más que el anticristo. O sea que antes de que Cristo venga en su segunda venida, va a haber apostasía y también se va a manifestar el anticristo. Cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición es la misma expresión que usa para otro hombre llamado Judas, ¿sí? Es alguien que no solamente se rebeló contra el Señor, sino que también lo traicionó. Ese es el espíritu, ¿sí? Que va en contra de Cristo. Porque anticristo significa, tiene dos
conceptos: en contra de y en lugar de. Y vamos a ver que el anticristo, cuando se manifieste, va a ir en contra de Dios, en contra de Cristo, y va a querer ocupar el lugar de Él. Por eso ahí leímos que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿Está bien? Entonces, el versículo 7 de ahí de 2 de Tesalonicenses hablaba, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué dice misterio? Misterio no es solamente aquello que está oculto, aquello que no se conoce, que no se entiende, sino en la Biblia, misterio habla de algo que va a ocurrir en un momento apropiado, ¿sí? No sabemos cuándo, pero a eso se refiere. Pero ya está ese misterio de la iniquidad. Iniquidad es antiley, anomia, ¿sí? Ingobernable. Y estamos en una época en la que la iniquidad es muy notable. Especialmente en Occidente. Hoy la mayoría de la gente no entiende este tipo de guerras que hay allá en Medio Oriente. Porque todo lo que es la parte oriental del mundo, todavía el concepto espiritual es muy fuerte. Por eso están dispuestos a morir por sus dioses, por sus creencias. Occidente perdió todo eso, todo lo que era lo espiritual, el concepto de Dios cada vez está más y se están cada vez dando más formas de contradecir a Dios en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la vida, en cuanto a todo lo que pueda ir más en contra de Dios, mejor es, pareciera ser en esta época. Entonces ese misterio ya está funcionando desde la época bíblica del Nuevo Testamento, pero dice solo que hay quien al presente lo detiene. Lo dejamos ahí, ya vamos a llegar a esa parte. ¿Quién lo detiene? Pero sí, misterio de la iniquidad, versículo 8 dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es el anticristo. Entonces vamos a ir a algunos versículos. Primera de Juan 2:18. No vamos a ver todos los versículos, ¿sí? Aparte que le quede ahí el deseo de ir a la palabra y estudiar. Pero sí quiero que le quede el orden bíblico de cómo van a suceder las cosas. Primera de Juan 2:18 dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren, ya el apóstol Juan fue el último apóstol en morir, el que más vivió porque era el más joven. Pero así todo, él creía que ya eran los últimos tiempos. Con todo lo que estaban viviendo, ya se había levantado la persecución romana, de Roma sobre los cristianos y demás. Pero sí habla del anticristo, alguien que está en contra de o que ocupa el lugar de. Porque es un espíritu que ya está funcionando desde esa época. Pero cuando habla del hijo de perdición, del hombre de pecado, del inicuo, es alguien que va a manifestar ese espíritu anticristo con toda su plenitud. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Yo le leo así para que usted tenga el concepto nada más. Esto requiere un estudio más profundo. Niega que Jesús es el ungido, el Mesías. 1 Juan 2:22, ahí lo habla. Niega la relación entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Niega que solo a través del Hijo se puede conocer al Padre. Eso está en 1 Juan 2:22 y 23. Niega la encarnación de Cristo, que Cristo se hizo carne. 1 Juan 4:3.
Entonces, por eso es que ese anticristo, hermanos, se va a manifestar previo a la segunda venida de Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? Tenemos dos hechos que dice el apóstol Pablo, que dice la Escritura, que van a suceder antes de que venga Cristo. Una es apostasía y el otro es la manifestación del anticristo. Según, yo les doy algunos datos bíblicos, según el libro del profeta Daniel, según el Tesalonicenses y Apocalipsis, el anticristo, la bestia, se llama la bestia por la forma en la que va a actuar, la crueldad y demás, que lo llama Apocalipsis 13, tiene un poder, es un hombre, una persona, un hombre real, no es un ángel, no es una persona, que va a recibir ese poder y ese trono de parte de Satanás. Lo dice ahí en el versículo 8, en el versículo 7 y 8, perdón, en el versículo 9 de 2 Tesalonicenses 2, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, es una persona, probablemente sea un hombre, cuya poder, autoridad la recibe no de Dios, sino de Satanás, que ahí en Apocalipsis 13 figura como el dragón. Entonces el dragón es Satanás, la bestia es el anticristo, y el falso profeta es otro personaje que va a aparecer, que va a alentar, va a hacer señales para que busquen y adoren al anticristo en ese periodo de tiempo, que conforman lo que algunos denominan la Trinidad diabólica, ¿sí? En lugar del Padre, Hijo y Espíritu Santo, acá está el dragón, la bestia y el falso profeta. Satanás, el anticristo, y el falso profeta que opera como si fuera el Espíritu Santo. ¿Cuáles características tendrá? Tendrá una gran elocuencia y arrogancia. Por eso dice ahí que hablará cosas grandes, ¿sí? Tendrá una inteligencia superior, alguien muy hábil. Por ahí la Biblia habla como que tiene ojos como de hombre, ¿sí? Tiene la habilidad de saber cómo hablar, cómo conducirse, cómo captar, cómo llamar la atención, un carisma engañoso, porque en medio de un caos que se va a producir en esa temporada, que ya vamos a ver, va a ocurrir que él va a engañar, va a decir: yo tengo la paz, yo tengo la salida para la economía. Y ya vamos a ver que hay algunas cosas que van a suceder. Entonces no buscará solamente gobernar, sino que va a buscar ser adorado. Por eso dice que se va a sentar en el templo de Dios. También esto es otra cosa, que tiene que edificarse el templo, ¿sí? Otra vez, para sentarse ahí y buscar adoración. Y eso va a ser todo en tierra de Israel. Por supuesto, hermanos, que bíblicamente su poder es temporal, va a durar, ya vamos a ver, 7 años, y su derrota ya está profetizada. Y lo leímos recién acá en el versículo: el Señor matará con el espíritu de su boca. Cristo lo va a vencer. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ya llevamos 2 sucesos previos a la segunda venida de Cristo. Pero hay un detalle que no debemos pasar por alto. Leíamos recién, ahí en el versículo 6 de 2 Tesalonicenses 2: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, hay algo que está deteniendo para que el anticristo, ese espíritu que tome a una persona y lo haga un líder político engañoso. Le dio un líder político porque en el libro de Daniel habla del cuerno pequeño. Ese se refiere al anticristo y sale de 10 reinos, ¿sí? Entonces va a ser un líder político que va a engañar a las naciones para conducirlas a luchar contra Jesucristo, ¿no?
y a que lo adoren. Y Él va a dominar luego la economía a tal punto que todo va a pasar por Él. Estas cosas, hermano, que hace años atrás, no muchos años atrás, eran medias como complicadas, hoy es muy posible con todo el sistema online que hay. Es fácil como dirigir una economía. Hoy, fijémonos que la situación que está pasando en Medio Oriente está afectando la economía mundial, especialmente en Europa. Y a nosotros también nos va a golpear, porque hay una parte de la energía que no se va a poder obtener tan fácilmente, porque de los lugares donde más petróleo hay, Arabia Saudita y toda esa zona de Kuwait, Emiratos Árabes y demás, no se va a poder sacar fácilmente el petróleo. Qué cosa, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué será lo que detiene la manifestación del anticristo? Y algunos han dicho, ahí deben ser los gobiernos, debe ser que todavía no se ha predicado el evangelio a todo lugar. Hay un solo poder que lo puede detener, y es el poder del Espíritu Santo, que está activo a través de la iglesia. Entonces, ¿cuándo se va a cortar ese poder? ¿Cuándo ese poder, ese ministerio del Espíritu Santo que está obrando, que está convenciendo a través de la predicación del Evangelio de pecado, de justicia, de juicio? ¿Cuándo va a terminar? Cuando la iglesia sea levantada y sea arrebatada. Entonces, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Antes de que venga Cristo, primero va a haber una apostasía. Luego la iglesia va a ser levantada, y cuando sea levantada se va a manifestar el anticristo. ¿Vamos hasta ahí? Hasta ahí hemos llegado. Pero vamos a sostener bíblicamente en 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, vamos a ver lo que es el arrebatamiento. El rapto, ¿sí? Como del griego se tradujo primero al latín. En el latín, la palabra arpazo se tradujo como rapto, ¿sí? Raptura en latín. Después, cuando se tradujo al castellano, al español, ahí se usó la palabra arrebatar, pero significa lo mismo. Arrebatar es arrebatar con fuerza, ¿sí? Arpazo, arrebatar con fuerza, llevarse súbitamente. Ese es el concepto. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Ve que el apóstol Pablo esperaba que esto sucediera cuando él estuviera en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cristo no va a descender a la tierra, estando en el cielo, va a venir a buscar su iglesia. Primero, aquellos que murieron antes, que los que estén vivos cuando Él venga, o sea, van a resucitar sus cuerpos, y luego los que estén vivos van a recibir un cuerpo glorificado. Eso es lo que se llama glorificación, la última parte del proceso de salvación de Dios. Justificación, santificación, glorificación. A partir de ahí no existe más el pecado, ya no vamos a poder pecar más, vamos a estar con Cristo siempre por la eternidad. Amén. Eso es la glorificación. ¿Qué va a pasar cuando estemos con Cristo? La Biblia habla en Romanos 14:10 que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tribunal, ahí la palabra es bema, que es un tribunal de recompensa. Es el tribunal que se armaba cuando después terminaban los Juegos Olímpicos para darle los premios a los que habían ganado, ¿sí? Entonces, por eso ese no es un tribunal de condenaciones. Cristo va a recompensar a cada uno de sus hijos según como haya sido su obra. Luego de eso, no sé en qué momento, vendrán las bodas del Cordero, ¿sí? Eso
también está en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero, un gran banquete entre la esposa, la novia, la iglesia de Cristo y el amado, ¿sí? El Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces el arrebatamiento. Antes que Cristo venga, hay apostasía, hay un arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen que no, que va a ser después, que va a ser después de la tribulación. Yo creo, hermanos, porque no fuimos llamados, dijo Jesús, a ira. Así que no vamos a estar cuando se desate la ira del Señor con los juicios que vamos a ver ahora rápidamente. Entonces, viene el arrebatamiento de la iglesia en el cielo, estamos en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y en la tierra, hermanos, aparte de que se manifiesta el anticristo, empieza lo que se denomina la tribulación. Tribulación que son 7 años, dividido en dos tiempos, de 3 años y medio cada uno, 42 semanas, o 1260 días, una cosa así, que son números que aparecen en la Biblia. Daniel lo denomina la última semana. Entonces, ahí no es que el Espíritu Santo no va a estar más, va a estar porque está desde el principio de la creación. Desde el principio el Espíritu se movía sobre las aguas, pero ya su ministerio no va a estar funcionando como ahora con la iglesia. Y entonces, hermanos, otro suceso que va a ocurrir antes de la venida de Cristo es la gran tribulación. Un periodo de 7 años, ¿está? No importa, después hay un montón de cosas, pero Mateo 24, 21, Jesús mismo dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Han habido un montón de momentos de dificultades, de guerra, de lucha, la peste bubónica, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las cruzadas, todo lo que usted quiera, pero nada se compara a lo que va a suceder aquí, ¿sí? Entonces, durante esos 7 años, ¿qué va a pasar? Primero vienen los juicios de los 7 sellos: guerra, hambre, muerte, catástrofes naturales. Puede verlo en Apocalipsis. Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas: juicio sobre la naturaleza, la vegetación, el mar, agua dulce, los astros. Nada de eso ha pasado a la vez en la historia de la humanidad. ¿Qué más va a ocurrir? Las 7 copas, los 7 juicios más, la ira final de Dios, úlcera, mares de sangre, calor extremo, oscuridad total. Eso está en el libro de Apocalipsis. ¿Cuánto quisiera quedarse para pasar esos 7 años? Ni loco, ¿no? Ni loco. Sin el Espíritu Santo ahí. Entonces se va a manifestar el anticristo, líder carismático, que los va a engañar. Los 3 primeros años y medio van a ser más o menos pasables. Los últimos 3 años y medio, esos 7 años, van a ser fatales. Ahí se va a notar por qué la Biblia le dice la bestia. Van a estar el falso profeta, que hará señales para dirigir la adoración hacia el anticristo. Van a estar los 144.000, un remanente, no de gente de una religión, sino de Israel, que van a creer en el Mesías y que van a testificar de él. Van a haber 2 testigos, unos profetas que Dios va a levantar en Jerusalén con gran poder. Bueno, esto es un resumen, ¿sí? Y luego la gran tribulación, hermano, no termina en una destrucción total, sino que termina con la segunda venida de Cristo. Recién ahí viene el Señor. Y viene a la tierra. La diferencia con el arrebatamiento es que el arrebatamiento es en el cielo.
y viene por su pueblo, por los santos, viene por ellos, a llevárselo para el trono, el tribunal de Cristo y para estar en la boda del Cordero. Pero en la segunda venida viene con los santos, por eso la Biblia habla de que reinaremos con Él. ¿Cuándo? Cuando Él se establezca. Va a haber una gran guerra que se llama, en un lugar llamado Armagedón, y ahí Cristo va a vencer a los ejércitos que se han reunido para batallar y que los dirige el anticristo, y va a ser lanzado luego al lago, fuego y azufre. Entonces, hermano, y ahí empieza el milenio, un reino milenial de Cristo, de paz, mostrando cómo hubiera sido el mundo si hubieran creído realmente en Él. Entonces, ¿cuáles son las etapas antes de la venida de Cristo? Apostasía, arrebatamiento de la iglesia, y luego viene la manifestación del anticristo y la gran tribulación, o la tribulación. Finaliza con la segunda venida de Cristo y la victoria de Cristo sobre todos esos ejércitos que se van a levantar contra Él, y establece su reino. Amén. Después vendrá al final de ese tiempo el trono blanco. Ese juicio ya es de condenación. Ahí la palabra no es bemá, no es un tribunal, es un trono, ¿sí?, de juicio. ¿Estamos? Entonces, si ve video y escucha cosas, el mismo de Elías, le escuché diciendo, se viene la tercera guerra mundial. No sé si va a ser la tercera guerra mundial, si no va a haber otra, no lo sabemos, no podemos especular, porque de todas estas cosas nadie sabe cuándo va a suceder, solo el Señor. Entonces, Jesús habló en Mateo 24 de señales globales, de procesos que se van a intensificar. Las cosas que están sucediendo hoy en la tierra nunca sucedieron paralelamente tantas. Terremotos, cuestiones climatológicas, y pestes y guerra y todo esto, siempre fueron, una época pasó una cosa, otra pasó otra cosa, ahora está sucediendo todo junto, ¿no? Y dice que esto es principio de dolor, como si fuera un parto, ¿sí?, hasta que venga Cristo. Entonces todo ese parto va a ser apostasía, arrebatamiento de la iglesia, manifestación del anticristo, la tribulación, la gran tribulación, y para que luego venga Cristo, ¿sí? No va a venir como el parto de María y ahí en Belén, va a venir con poder y con gloria. Y dice ahí que con el espíritu de su boca destruirá con el resplandor de su venida. Otra diferencia con el arrebatamiento, que el arrebatamiento dice 1 Corintios que va a ser un abrir y cerrar de ojos, no lo van a ver nadie, lo va a ver. Se va a enterar, no vinieron a trabajar los cristianos, el que le decimos pastorcito, al que le decimos la pastorcita, ¿qué pasó? No está en ningún lado, se fueron, se fumaron. Ahora cuando Cristo venga en su segunda venida, todo ojo le va a ver, porque va a venir con gran poder y con gran gloria, ¿sí? Y no va a ser en los aires, va a ser en la tierra. Amén. Bueno, debemos tener cuidado con los extremos, hermano. No es para alarmarnos constantemente y empezar a sacar cuentas, no, eso no, y viene porque nos empieza a generar temor, no es para eso. Es más, Jesús dice, el apóstol Pablo decía, aléntense con esto. Tampoco para la indiferencia total, no, si te falta mucho, siempre han dicho que va a venir Cristo, no viene nunca, como si no hubiera una promesa. Cristo dijo, yo voy a preparar moradas para ustedes, voy a venir, los voy a tomar, los voy a llevar porque yo quiero que estén donde yo estoy. Entonces, no es esto que hemos visto rápidamente hoy, no es una doctrina religiosa, es una promesa de Cristo. El que ya vino una vez y que dijo que va a volver. Amén.
Entonces, la respuesta no es el pánico, es esperanza, ¿sí? Lucas 21, 28, ya termino. Cuando dice el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amén. No es para estar asustado, Cristo viene. Primera Tesalonicenses 5, si usted lo lee, habla de que tenemos que estar despiertos, que debemos despertarnos, que debemos estar velando. Entonces cada generación ha visto señales, todas las generaciones han visto señales, desde que Cristo ascendió al cielo, la primera iglesia, los que siguieron, han visto señales. Pero las que estamos viendo nosotros hoy en día, hermanos, son tan fuertes, tan fuertes. Pero no son para asustarnos, sino para despertarnos a llevar una vida que le agrada al Señor, a despertarnos a hacer lo que tenemos que hacer, a despertarnos a dar testimonio de Cristo, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. La pregunta más importante no es ¿cuándo va a venir Cristo?, sino ¿estoy listo para cuando Él venga? Él viene a buscar una esposa ataviada, preparada, con vestiduras resplandecientes. Amén. Entonces, y hay que estar velando, porque no queremos que entremos ninguno en esta apostasía previa a la venida de Cristo. Amén. Entonces, si le vienen videos y comentarios, y el profeta este y el apóstol este, usted vaya a la Biblia, lo hemos leído sencillamente, hemos ido muy rápido, pero hay cosas, porque el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe cuándo va a suceder, y va a ser como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura eso? Un instante. Ahora, la segunda venida de Cristo tiene todos estos hechos previos: apostasía, el arrebatamiento de la iglesia va a ser notorio. Va a empezar en crónica, desaparecieron los pastores, desaparecieron los evangélicos, los creyentes, los cristianos, ¿dónde están? Después se va a manifestar el anticristo, el Salvador, el Mesías, el que tiene todas las respuestas. Porque claro, todos estos juicios que van a empezar, hermano, que leíamos recién, las copas, la trompeta, cada uno de esos va a ser una catástrofe. Va a empezar a faltar el hambre, los alimentos, va a haber hambre, entonces la economía va a ser crítica. Y este ser parece que va a tener la respuesta. Entonces empieza esa gran tribulación, luego de la cual ahí viene Cristo y establece su reino. Amén. Entonces no nos dejemos desviar y preocupar. Estar erguidos, levantar vuestra cabeza, estar despiertos, no se duerman en los laureles, no estén como las vírgenes que estaban ahí, bueno, todavía tenemos tiempo y se quedaron sin aceite. No, tenemos que estar preparados y haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Porque si hay algo que está impidiendo que el anticristo se manifieste, es el obrar del Espíritu Santo a través de su iglesia. Amén. Así que, hermanos, que reciban aliento a través de esta palabra, dirección, orden, para que podamos enfrentar estos tiempos y no nos asustemos. Está Israel de por medio, es un reloj espiritual de cosas que marcan que la palabra se va a cumplir. Hay profecías que se van a cumplir sobre Israel, ¿sí? Que se tienen que cumplir. Por eso es que la teología esa del reemplazo, de que la iglesia reemplaza al pueblo de Israel no tiene nada que ver con Dios. No, todavía hay palabras proféticas que se tienen que cumplir. Y es más, todo termina, la gran tribulación, y el reino de Cristo empieza ahí, en esa tierra. Amén. Así que, hermanos, reciba aliento y esperanza, como decía el apóstol Pablo, alentado con estas palabras. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar.
Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque Cristo viene, Señor. Gracias, Señor, porque Cristo viene. Y podemos decir Cristo viene pronto, no poniendo fechas ni generando faltas de expectativas, pero pronto, porque si el apóstol Pablo, él creía que en su época ya era posible que viniera el Señor, ¿cuánto más nosotros en esta altura de la historia de la humanidad y con todos los progresos, la globalización, el avance de la maldad de una forma tan notable, Señor, la injusticia, esta anomia, esta falta de ley, esta falta de poder gobernar, de poder controlar, Señor, una humanidad que se pierde cada vez más. Por eso, Señor, te agradecemos, porque Cristo viene pronto, Señor. Y el Espíritu y la Iglesia, dice el libro de Apocalipsis, dice, sí, Señor, ven. No con temor, sino con esperanza, Señor. Por eso tú nos quieres despertar a través de esta palabra. Que estemos atentos, que no estemos perdiendo el tiempo, Señor. Que no estemos enfocados en lo temporal simplemente, porque va a llegar un día en que tú vengas a buscarnos, Señor. Y debemos estar listos, preparados, Señor. Haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Caminando en obediencia, en integridad, manteniéndonos firmes en la fe, en la doctrina bíblica, predicando, hablando de Cristo, testificando, dando testimonio, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, agradecidos, porque somos parte de una generación que podría ser la que esté en pie cuando tú vengas a arrebatar a tu iglesia, a buscar a tu iglesia. Pero si no es así, Señor, esta palabra nos da esperanza, porque no es una historia religiosa, no es una doctrina religiosa, es una promesa tuya, Señor. Que tú regresas por tu iglesia, es tu promesa. Que tú nos vienes a buscar, es tu promesa. Y queremos, Señor, honrarte a ti, Señor, mientras vivamos, de manera que cuando tú vengas, nos encuentres, Señor, como aquellas vírgenes, Señor, sensatas, que estuvieron preparadas, Señor, para recibir al novio, Señor, que venía y las pasaba a buscar. Señor, queremos ser esta gente, Señor, que está no durmiendo, Señor, no desapercibida, sino que está atenta, Señor, a todo acontecimiento, Señor. No para sacar cuenta, no para estar con un pensamiento trágico, Señor, apocalíptico, sino para aumentar nuestra esperanza y hacer lo que debemos hacer en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre y te agradecemos porque tu promesa es fiel y creemos que tú vendrás a buscarlo. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia.